¿Qué tal amigos? Este hermoso Sony es un ejemplar monoaural de los años 70, que fue diseñado y construido para durar, sin el actual concepto de obsolescencia programada. La prueba es que hoy, a casi 50 años de salir de la fábrica japonesa, y con solo algunos detalles de mantenimiento lógicos después de tanto tiempo, sigue funcionando. A primera vista, para los que vimos muchos grabadores mono de la época y posteriores, nos damos cuenta que tiene un tamaño un tanto superior a la media. Se observan detalles de calidad que inmediatamente distinguen a este radiograbador de todo el resto. Aunque no funcionara, estaría muy bien en una biblioteca como decoración. Es un diseño que no ha envejecido a pesar de sus años. Las palancas de radio y loudness son de aluminio. La propia insignia de Sony también. Los acrílicos del dial, la casetera y el instrumento de medición todavía mantienen su cristalinidad original. La pintura también es la original de la época. Bien podrían haber pintado el cromado del aro del tweeter y la rejilla del micrófono. Sin embargo, son dos delicadas piezas de aluminio. La parte posterior tiene una gran rejilla de ventilación, el interruptor ISS y la identificación original de la matriz plástica, que es de la versión DS, con dos ondas cortas, a pesar de que esta es una versión L, con una sola onda corta y una onda larga. Se ven restos del adhesivo de la placa que seguramente tenía encima y que podemos ver cómo era originalmente en el manual de servicio. El soporte de la antena telescópica también está en la parte superior de esta tapa trasera negra. Los plásticos son de muy buena calidad, al igual que los detalles de aluminio, las serigrafías, las perillas de los potenciómetros, los cromados y las piezas metálicas de la manija de transporte. La toma de 220 volts es del tipo figura de 8 y cuenta con el interruptor para deshabilitar el circuito de las pilas cuando se alimenta con corriente alterna. La tapa de las 8 pilas grandes que entregan los necesarios 12 volts al equipo es pequeña y está ubicada en la parte inferior. Todavía tiene la correa original para tirar de las baterías. Posee conectores laterales de entrada para micrófono dinámico y su remoto eléctrico asociado de 2.5 milímetros, que se usaba mucho en esa época y que no es más que un interruptor que corta el paso de la corriente hacia el motor del mecanismo, generando una pausa en la grabación. Entrada de línea para copiar desde otro grabador o bandeja giradiscos y la salida de auriculares, todo monoaural de 3.5 milímetros. Los botones de la casetera son grandes, sólidos y con un inserto de aluminio. El peso de 4 kilos sin pilas también nos da una idea de que adentro hay algo serio. Para abrirlo es necesario extraer 6 tornillos de la tapa trasera. El primero del lado superior izquierdo es el más corto de los 6, con solo 21 milímetros de largo, y se encarga de asegurar el contacto eléctrico de la antena telescópica al circuito del receptor, además de ayudar a los demás a sostener a la tapa. Los otros 5 son iguales, de 7.7 centímetros de largo, aparentemente de acero inoxidable. Solo el interruptor ISS queda vinculando a la tapa con el resto del grabador por medio de un cable marrón mallado. Se extrae sacando 2 pequeños tornillos. Este interruptor cambia la configuración del oscilador vías para que no aparezcan ruidos e interferencias de frecuencia al grabar en el cassette, especialmente desde la radio FM.
ISS son las siglas del inglés para el interruptor de estabilización de interferencias. Ya adentro podemos ver lo que se sospechaba por fuera. Detalles de calidad, como el transformador de alimentación blindado con una base metálica adicional, mangueras que contienen varios cables, blindajes metálicos de las etapas de radio soldados de forma artesanal, burletes de goma para el soporte de los conectores y arandelas de teflón en los ejes de la manija. El rectificador y filtrado de la fuente de alimentación se puede desplazar fácilmente para extraerla y la placa contiene un fusible de 1 ampere que siempre es bienvenido. Esta entrega 11 volts con carga plena y 11,6 sin carga. Como todo radiograbador de calidad, tiene un bastidor interno, a diferencia de la gran mayoría, que sostienen toda su mecánica y electrónica en alguna de sus tapas. Para sacarlo, es necesario extraer la perilla del dial del sintonizador y las 4 superiores de tonos, volumen y de la selección de las bandas de la radio. Todas son de eje estriado. Solo un tornillo asegura el bastidor interno a la tapa frontal del grabador y está del lado del circuito del sintonizador. Para liberar al bastidor, también debemos abrir la tapa de la casetera. Tomándolo desde abajo o desde el mismo imán del parlante, separamos al bastidor de la tapa frontal. Este método de diseño y construcción facilita mucho la tarea de inspección y reparación. Está todo a la vista y el equipo puede funcionar sin tener que conectarle cosas en el aire o con cableados adicionales. El actual motor de la casetera es un Mabuchi con control de velocidad interno, pero no es el que vino de fábrica. El original Sony no pude hacerlo funcionar correctamente, a pesar de todo el esfuerzo que le puse para salvarlo. No mantenía una velocidad constante y eso generaba el efecto de lloro en el audio. Este traía un regulador de velocidad externo en una placa aparte del resto de los circuitos. Su polea era metálica, a diferencia de la del Mabuchi que es plástica, pero no tuve más remedio que reemplazarla porque el diámetro de los ejes de los motores era distinto. Salvo algunas pocas piezas plásticas y las poleas de los rodillos principales, la mayor parte del mecanismo es metálico. La polea del capstan tiene el tamaño y peso necesarios para generar una buena inercia y evitar oscilaciones, a pesar de no tener una correa plana. Ambas ruedas de arrastre poseen embrague y las 3 principales tienen rodillos de goma. El cabezal de grabación y reproducción es de base corta y de 375 ohms, y el de borrado es de imán permanente. Por supuesto, este hace contacto con la cinta solo en el caso de accionar el botón de grabación. El cabezal original se lo cambié porque estaba gastado y un poco oxidado. Siempre es recomendable desmagnetizar después de cambiar el cabezal o cuando pasa mucho tiempo sin utilizarse. El pinch roller es de 13 por 8.3 milímetros. El auto-stop es accionado por la tensión de la cinta al frenarse sobre esta leva blanca. Además de la pausa eléctrica del remoto del micrófono, tiene una pausa mecánica. La tapa del fondo del cassette, que cubre a las poleas frontales del mecanismo, se extrae con 2 pequeños tornillos de rosca fina para metal. Cada tecla se acciona con mucha seguridad
y el sonido metálico de este le confiere mucha confianza al usuario. El mecanismo cuenta solo con dos correas de sección cuadrada, la del cuentavueltas en el frente y la del motor a la polea del capstan en la parte trasera, que es una electrogoma 408. El interruptor principal es de accionamiento preciso y se ve bastante sobredimensionado para los 1000 mA a lo sumo que pueden circular por él. Pero justamente, este tipo de detalles es el que todavía hoy mantiene con vida este Sony. Es claro que quisieron hacer algo que perdurara en el tiempo. Este orificio lateral en el bastidor permite sacar el tornillo para aflojar el puente detrás de la polea del capstan y poder reemplazar la correa sin tener que desarmar todo. Lo mismo sucede con un orificio circular en el pertinax de la placa del amplificador que permite ajustar la presión trasera sobre la misma polea. El botón de reset del cuentavueltas está feo, pero tuve que dejárselo luego de cambiar al original, que estaba en un pésimo estado y con los números borrados, por uno nuevo. El botón del nuevo no coincidía con el orificio del frente. La placa del amplificador de audio puede verificarse y repararse muy fácilmente solo extrayendo dos tornillos, y gracias a estas bisagras plásticas se abre como si fuera una puerta para acceder al lado de los componentes. Además, este también es el acceso a la parte posterior del mecanismo. En la parte superior están las palancas de radio y sonoridad. Un tornillo asegura físicamente a la fina lámina de aluminio revestida con un film plástico que cubre a los potenciómetros y que evita inducciones y ruidos, y además la conecta a la masa de la selectora. Los potenciómetros de tono de 100 kΩ cada uno y el de volumen de 20 kΩ, que cuenta con la toma de sonoridad o loudness, son los originales y están en perfectas condiciones. Desde tu iPhone o tu Android. Ya no hay fronteras. La radio es portable, es tuya. Llévala con vos. La parte superior de la selectora de bandas también tiene su propia conexión a masa para evitar chasquidos al accionarla. El instrumento de mediciones es algo de lo más lindo que tiene este grabador. Está alojado en una cavidad cuadrada del bastidor y se sostiene contra la tapa frontal. Este pulsador inversor simple está ubicado debajo del instrumento y con él se elige la función BAT Check, independientemente de si está indicando la intensidad de la señal de radio o el nivel de la grabación o reproducción del cassette. El generoso parlante de 16 centímetros de diámetro o 6 pulgadas y media, 3,2 ohms, 5 watts y con un imán de casi 7 centímetros de diámetro, está acompañado de un tweeter de 5 centímetros de diámetro o 2 pulgadas que le confieren una gran calidez y fidelidad al mejor estilo old school de los 70. Por suerte, el manual de servicio está disponible en la web y nos ayuda a ilustrar parte de los circuitos. En estos disipadores está alojado el par complementario de salida del amplificador clase AB, formado por un 2SC 1761 y un 2SA
861. Junto a ellos, en la misma placa, hay 9 2SC634, 2 2SC631 y un 2SC1429, que son de la etapa preamplificadora, los reguladores de tensión, el excitador del búmetro, el oscilador del bias y el AGC. El circuito también cuenta con un ajuste de estabilización de tensión en 5.5 volts para el bias de la grabación en cassette y también para la etapa de radio conforme a los datos del manual. El resto funciona con los 12 volts directos de la fuente. Este orificio alargado es un pequeño ducto de ventilación para los transistores de potencia y sus disipadores. Esta oreja de metal conecta a la masa con el blindaje de chapa de la tapa trasera del equipo que protege al amplificador de la inducción de ruidos eléctricos externos. La inversora PlayRec de 7 circuitos y el micrófono Electret incorporado de 3 cables, con el audio y la tensión de polarización por separado. El T201 es un transformador adaptador de impedancias entre la salida de los preamplificadores y los controles de tono y volumen previos a la etapa de potencia. Es una realidad que cuando aparecen este tipo de componentes y solo transistores bipolares, el sonido es bastante particular y el oído percibe esa calidez del sonido puramente analógico. El fino hilo del dial recorre varias poleas en un complejo hilvanado para desplazar suavemente a la aguja sobre la escala de las frecuencias. El circuito del sintonizador de radio está identificado como la versión L. Si no es necesario, hay que evitar tocar los ajustes de las bobinas y capacitores variables porque, sin instrumentos adecuados, es muy difícil volver a ajustar los rangos y las escalas en forma precisa. Esta pieza metálica es la encargada de dejar llegar las señales de radio de la FM de 87.5 a 108 MHz y de la onda corta o shortwave de 3,9 a 12 MHz desde la antena telescópica externa hasta la entrada del circuito receptor. La antena de ferrita contiene las bobinas de la antena de medium wave o más conocida como AM de 530 a 1600 kHz, que es la L104, y de la long wave o onda larga de 150 a 285 kHz, que es la L105. El circuito de la radio cuenta con 9 transistores 2SC710 y 6 diodos. No tiene integrados. La radio sintoniza las estaciones de FM casi sin la necesidad de extender la antena y la AM también se escucha de forma impecable. Voy a pasar rápidamente por el dial para evitar que suene algún tema con copyright. La frontera con Cúcuta, ese 23 de febrero, un mes de años. La radio te transporta y vos podés llevarla a donde vayas. Busca la aplicación desde tu celular, bájala y conectate al mundo. Desde tu teléfono móvil, desde tu iPhone o tu Android. Ya no hay fronteras. La radio es portable, es tuya. Los controles de tono son impecables y el loudness magnifica esos tonos a bajo nivel. Después discutirá sobre el carácter de ese gobierno, pero que sigue gobernando es algo muy clarito. Y ese día hay un tuit de Bolton, de este señor, que habla de que favoreció... La grabación en cassette se acciona con un solo botón. ...de Venezuela para que acepten una supuesta
amnistía, Mario. Pobre, ¿te imaginas? Que había alguien más. Eso lo aseguro. Estás en Diarco. Rao, el nombre. ¿Dónde te escondió? Y bueno. Causa nerviosismo o algo que me altere. Y usted tiene otro hijo que también es árbitro, ¿no? Juan Pablo. ¿Qué? Confirmando. Este momento, ¿no? Tenemos poquitos minutos, no es lo mismo que una charla, que tiene un emprendimiento, que tiene una empresa. ¿Cuáles son las 3 formas de tomar un helado, según lo que plantea el libro? De su casa seca. Muerta de... Tomamos el helado con amor. Claro, y es como que eso convive, esa compra de armas de los pibes jajaja que van a atacar a los malos, convive con esta patología. En la 990 Radio Splendid con las noticias del estribo. Rorro confesó de que es el género que menos me gusta el musical, es el que más me cuesta. Es el que más me cuesta, lo confieso siempre antes de decir cualquier película. Pero ahí prefería hablarles de 2 de mis musicales favoritos que forman parte de mis películas favoritas también. Una cosa es el musical. Bueno, a ver cómo graba ahí. A ver, ahora estoy grabando yo desde el micrófono interno del equipo y a continuación de lo que fue la grabación de la radio. Una empresa. ¿Cuáles son las 3 formas de tomar un helado, según lo que plantea el libro? De su casa seca. Muerta de... Tomamos el helado con amor. Claro, y es como que eso convive, esa compra de armas de los pibes jajaja que van a atacar a los malos, convive con esta patología. En la 990 Radio Splendid con las noticias del estribo. Rorro confesó de que es el género que menos me gusta el musical, es el que más me cuesta. Es el que más me cuesta, lo confieso siempre antes de decir cualquier película. Pero ahí prefería hablarles de 2 de mis musicales favoritos que forman parte de mis películas favoritas. Bueno, a ver cómo graba ahí. A ver, ahora estoy grabando yo desde el micrófono interno del equipo y a continuación de lo que fue la grabación de la radio. Bueno amigos, le dimos un vistazo por dentro y por fuera sin hacer demasiado hincapié en nada en particular. Pero este chequeo general ya nos mostró a simple vista de que el concepto de diseño y construcción de este Sony fue muy esmerado, a pesar de que no era un modelo tope de línea. Puramente analógico y totalmente transistorizado. Buen gusto sin estridencias innecesarias y concebido para pasar a la historia. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo.